porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, y unidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oramos, Padre, venimos ante ti, Señor, una necesidad grande. Nuestra alma, nuestro corazón anhela tanto de ti, Señor. Háblanos, Padre Celestial. Háblanos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé una palabra que pueda bendecirnos, que pueda exhortarnos, que pueda consolarnos, que pueda traernos libertad, que pueda, Señor, darnos sabiduría, dirección. Tu palabra viva, poderosa, real, que viene, Señor, sobre nosotros y produce frutos. Habla a tu iglesia, habla a tu pueblo, Señor. Reprende toda distracción en el nombre de Jesús, que todos estén atentos, sus oídos, su corazón, a tu palabra, y tú nos hables en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Está normal. Bueno, continuamos con nuestra serie. Esta serie que venimos predicando de la armadura de Dios. ¿Cuántos se acuerdan? La armadura de Dios. Y bueno, hablamos acerca de el cinturón de la verdad, la coraza de la fe. Y hoy, el cuarto sermón, hablaremos del apresto del Evangelio, ¿sí? Leímos Efesios capítulo 6, 10 al 18. Y la verdad que muchos cristianos quieren ignorar es que nosotros estamos en medio de una guerra espiritual. Viven como si no estuvieran en guerra, piensan como si no estuvieran en guerra, actúan como si no estuvieran en guerra y sueñan como si no estuvieran en guerra. Entonces, imagínense un soldado distraído en medio de la guerra. Hablando de guerra ahorita que está en Medio Oriente, tensa la situación. Si un soldado vaya a la guerra todo distraído, ¿qué pasará con él? Si un soldado va a la guerra y no sabe a qué va, ¿qué pasará con él? O que un cristiano se eche a la hamaca, ese soldado se eche a la hamaca mientras está la guerra, todo lo que da, ¿qué pasará con él? Y luego nosotros los cristianos nos preguntamos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa lo otro? ¿Por qué me va tan mal? Porque no te das cuenta que tenemos una lucha. La Biblia nos dice que tenemos una lucha. Y la lucha no es con tu vecino, no es con tu hermano, no es con el pariente, no es con tu jefe, por más que sea un gruñón, sino nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todo espíritu demoníaco que se levanta en contra del reino del Señor. Y a veces usa a tu vecino, claro que sí. A veces va a usar a tu ser querido, claro que sí. A veces usa a tu esposa o a tu esposo para hacerte repelar o enojar o algunas cosas. Pero tienes que entender que no es tu lucha contra carne y sangre, sino contra todo espíritu que se levante contra el conocimiento del Señor. Bueno, hermanos, quiero empezar hablando acerca de que durante toda la historia, solo los vencedores son la que la escriben. ¿Sí? Si un vencedor está bien, está mal, al final el vencedor es el que la escribe. Alejandro Magno conquistó el mundo entero. Su nombre se lo ha puesto a ciudades. Ha sido un personaje de estudio. ¿Cómo le hizo este joven para conquistar todo el mundo? Llegó a una ciudad, a una región que se llama Tesalónica, y lloró. ¿Sabes por qué lloró? Porque ya no había más tierra que conquistar, ya no había más reinos que combatir. Entonces es impresionante cuando tú escuchas a un vencedor. Es impresionante cuando tú te sientas en la mesa con los vencedores de la batalla.
y te platican y te cuentan cómo estuvo, cómo fue, cómo le hicieron, a qué sobrevivieron, y te enriquece, te nutre, te fortalece. Pero si tú te sientas a platicar con los perdedores, con los que no logran nada, con los holgazanes, pues tu vida, hermanos, apunta hacia esa dirección. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el sabio se junta con sabios. Poco. El que quiere sacar buenas calificaciones en la escuela se junta con el inteligente. Y ese es un patrón de vida. Hay uniones en la vida que se rigen bajo ese patrón. Por ejemplo, hay noviazgos y hay matrimonios que se rigen por ese patrón. Por ejemplo, un quejoso, ¿con quién se junta? Con otro quejoso. Un inconforme, ¿con quién platica? ¿Con quién se junta? Con otro inconforme. Un vago, con otro vago. Un borracho y un mentiroso, y así nos vamos. Pero un sabio se junta con sabios. Así que entonces, hermanos, es importante que entendamos, júntate con los vencedores. Dice la Biblia, al que venciere, ¿se acuerdan? Le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca y en ella un nombre escrito que nadie conoce, solamente Dios y el que lo recibe. Amén. Por si creían que me conocían, hermanos, no me conocen. Bueno, los vencedores, al que venciere le haré una columna en el templo de mi Dios. Y así nos vamos con los vencedores. ¿Cuántos somos más que vencedores en Cristo? Amén. Bueno, entonces los vencedores durante toda la historia humana han marcado la diferencia. Y Martín Lutero fue uno de ellos. Lutero, el gran reformador, que se enfrentó a la Iglesia Católica y a todo su séquito, que lo persiguieron a muerte. Y no fue el único, sino hubo varios antes que él, pero no lograron lo que Martín Lutero logró, reformar la Iglesia. Cambió el panorama. El día que él comprendió que la salvación es por gracia y no por dinero, que la salvación no se compraba por estas, ¿cómo se llaman? Indulgencias, sino que era por gracia. Entonces cambió, hizo una revolución y cambió el mundo. Él se rebeló contra eso. Estamos hablando que fue en el siglo XVI en Alemania, en 1531. El 31 de octubre de 1531, él pegó las 95 tesis en contra de la doctrina católica romana en la catedral de Wittenberg en Alemania. En ese tiempo no se celebraba ni Halloween ni se celebraba Noche de Brujas como hoy se celebra. Y por eso la iglesia tradicional nos ataca a los cristianos diciendo, su día de ustedes es el día del diablo. No, fue el día que se le ocurrió a Martín Lutero ir a pegar las 95 tesis en contra del catolicismo romano y que marcó un antes y un después para la historia de la humanidad. Lutero vivía una batalla todos los días, pero también tenía una batalla personal contra Satanás y contra el mismo infierno. Si usted va a Alemania, el día que vaya a Alemania, le recomiendo que vaya al norte de Alemania, en la provincia de Wittenberg, y va a encontrar el castillo de Martín Lutero, y allí hay una habitación donde vivió después de casarse. Y lo curioso de esa habitación es que cerca de los muebles de esa época, 1517, hay una mancha en la pared de tinta grande. Se dice que la mancha ocurrió porque mientras Lutero estaba escribiendo y traduciendo la Biblia ¿cómo se llama? Al alemán, sí. Perdón, el 1531, no, 1517, es el asunto de la reforma, perdón. Y Martín Lutero dice que vio un demonio y lanzó el tintero con todas sus fuerzas. Luego que el demonio no sintió ningún temor, no sintió ningún dolor. Pero lo que quiero expresarte, lo que quiero darte a entender, es que así de serio tomaba Martín Lutero la lucha espiritual.
Entonces todos estamos en un conflicto espiritual, es decir, Dios quiere salvarte y Satanás quiere que te pierdas. Y tú le ayudas al diablo porque tú no quieres nada de Dios, ni vienes a la iglesia, ni oras ni lees la Biblia, es más, ni oras diciéndole gracias Señor porque llegué a casa. ¿Me explico? Muchos así viven. Entonces hay un conflicto por nuestro corazón, por nuestra alma. Así que, aparte de ese conflicto, todos tenemos conflictos económicos, ¿no? De relación, sociales, laborales, físicos. O sea, todos tenemos conflictos en la vida. Decir que la vida es perfecta es mentir, ¿no? Tenemos un conflicto con el enemigo de Dios y de nuestras almas, y es un enemigo real. Y este conflicto es inevitable porque nosotros formamos parte del reino de Dios como soldados de Cristo y habitamos en el territorio enemigo. Somos soldados del Señor en el territorio enemigo. O sea, este mundo, hermanos, no es tuyo ni mío. El Señor Jesús dijo, están en el mundo, pero no somos del mundo. Así que este mundo, esa casa que tienes, ese carro que tienes, no te encariñes tanto, porque todo eso se va a quedar en este planeta. Nosotros tenemos una casa en el cielo, hecha de oro, de perlas, de piedras preciosas, de perlas, que Dios preparó para nosotros. Así que este mundo no es tuyo ni mío. El mal impera aquí, desgraciadamente el mal permea por todos lados. Caminamos diario en el territorio enemigo. Enfrentamos siempre a Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo. Él es el gobernante de este sistema llamado mundo. Y sus demonios dirigen un sistema malvado, anti Dios, anticristo, antife, antiverdad, antivida, ¿no? Por eso cada vez es más fácil que un ser humano mate a otro. Y tú te impactas cuando ves a dos personas que nunca se han visto en la vida y de repente tienen un conflicto de tránsito. Aquel se atravesó o este no esperó el rojo y tú los ves como se bajan llenos de ira y coraje, queriendo matarse uno al otro. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos lejos del Señor. Y el mundo está siendo operado por espíritus demoníacos que quieren controlar al ser humano, alejarse de Dios. Así que estamos en guerra, pero también sabemos cómo termina esta guerra. ¿Ven? La batalla es cruel, pero la victoria está asegurada en Cristo Jesús. Porque ya venció al enemigo, venció al diablo, venció a los demonios y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Entonces dice Efesios 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Debemos entender que aunque la victoria es segura, estamos librando la batalla es real. La Biblia enseña que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si ningún cristiano que tiene al Espíritu Santo en su corazón puede ser endemoniado, poseído por un demonio. Porque donde habita Dios no puede habitar Satanás. Estamos aquí. Amén. Y muchos cristianos lo que enfrentan no es que están endemoniados, sino enfrentan una opresión, enfrentan un ataque. Y hasta que oramos, el demonio se va. Pero no es posesión. ¿Me explico? Amén. Ahora, nosotros hemos sido redimidos, hemos sido comprados con la sangre de Cristo, hemos sido santificados y regenerados. Es decir, cuando venimos a Jesús, dentro de nosotros algo cambió. Se fue el odio, se fue ¿cómo se llama? Los rencores, se fueron los vicios, se fueron todas esas cosas. Los resentimientos, nacimos de nuevo, fuimos regenerados. Pero Pablo en Romanos 7 describe que aún operamos bajo un principio de lucha contra la ley de Dios. Vivimos en un mundo que promueve la lujuria, que promueve el alcoholismo, que promueve la infidelidad, que promueve la vida fácil, que promueve tantas cosas, la carne y la soberbia, la fama. Satanás intenta
que tú veas normal lo que no es normal. ¿Me explico? Por ejemplo, ahora no se le dice a la gente honesta, se le dice a la gente tonta. Si tú te encontraste en la calle una cartera, no sé, con 20,000 pesos, y si la regresas, serías un honesto, ¿no? Pero la gente sabe cómo lo llama. Sí, porque vivimos en un mundo egoísta. Primero yo, después yo, y el último, yo. Entonces Satanás quiere normalizar lo que no es normal. Quiere cauterizar las mentes. Por ejemplo, el carnaval de Río de Janeiro. Dice que otra vez tengo ganas de ir a Río de Janeiro. ¿Ya fue, pastor? No, pero la autora me está bien, me habían dado ganas y ahorita me volvieron a dar. Bueno, el carnaval de Río de Janeiro en Brasil. ¿Sabe que el país entero se paraliza? Aunque hay desfiles hermosos, muchas mujeres hermosas, muchas casi desnudas bailando. Y los temas y los carros que llevan muchos son abiertamente satánicos. Llevan al diablo pintado, llevan los trinches, llevan tantas cosas. Y la gente no le importa. Y lo ven normal. Pero mientras eso pasa en Río de Janeiro, en un estadio que ellos tienen, que se llama Maracaná, se reúnen miles de cristianos a orar y adorar en medio de una batalla espiritual. Mientras otros están adorando al diablo, mientras otros están ofreciendo la carne a Baal, ellos están orando y adorando al Señor. Aunque parezca exagerado, hermanos, el problema es disfrazar lo espiritual bajo la máscara de la cultura. Nuestros niños tienen problemas en la primaria porque no participan de las vidas de muertos, porque no participan de las calaveritas, tienen problemas. Y el gobierno lo disfraza de cultura. No es que es algo cultural, no es cultural, es una creencia. Donde tú adornas un altar porque crees que el muerto va a venir y se va a comer lo que está ahí y luego se va. Eso se llama fe, creencia, religión, no es cultura. Entonces el problema es disfrazar lo espiritual bajo la máscara de la cultura. Por eso entonces tenemos que estar alertas, listos para librar la batalla, para no guardar silencio. Amén. Amén. Ok, vimos que para vivir la vida victoriosa en un mundo impío debemos usar una armadura. Y hablamos del cinturón de la verdad. O sea, no solo es comprender la verdad, no solo es tener la verdad, no solo es hablar la verdad, es vivir la verdad. Porque la verdad hace que te puedas movilizar rápido en el campo de batalla. Ok. Pero ¿a cuánto les gusta la verdad? Toda la verdad. Y nada más que la verdad. O la verdad, verdad. ¿No? ¿Viste que dirigir devocional? ¿Cómo dirigir? ¿Quieres que te diga la verdad? O sea que queremos la verdad, pero cuando dicen la verdad completa, como que no nos gusta tanto, ¿verdad? No, no cantes. Oye, que tú no cantabas. Ah, qué verdad. Bueno, no hablamos de ser tan crueles. Sí, ser verdad, pero la verdad sin compasión es crueldad. Tengan compasión. Nosotros vemos a la esposa todos los días. La vemos igual, de bella todos los días. Y luego se pone un vestido y tarda 3 horas en arreglarse. ¿Cómo me veo? Y luego, pues, muy bien, nada más bien. Es que partir es guapa todos los días, ¿me explico? Pero le digo la verdad. Oye, 3 horas para ser igual. ¿Quiere la verdad, verdad? No le han preguntado a su esposo, ¿cómo me veo? Si no va a estar dispuesta a pagar el precio, le dice la verdad. ¿Quieres la verdad? Toda la verdad y nada más que la verdad. Bueno, ponte el cinturón de la verdad, la coraza de justicia. ¿Se acuerdan que hablamos de la coraza de justicia que protege tus órganos vitales? Los soldados romanos usaban esa armadura para retener golpe de espada, golpe de lanza.
porque de otra forma sería letal ir a la batalla sin la coraza de justicia. No hablamos de la justicia tuya, no hablamos de la justicia personal, hablamos de la justicia del Señor. No es que vivas en santidad, es que entiendas que la justicia de Dios es perfecta. Yo soy un pecador, pero su sangre me limpió, me perdonó. Y por eso voy a ir al cielo, no por lo que haga yo, sino por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, por lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Y luego el calzado del Evangelio. Todos los soldados necesitan un calzado adecuado para el combate. Las fábricas necesitan un calzado especial. En la carpintería se ocupa un calzado especial. En la albañilería se ocupa un calzado especial, aunque algunos van con tenis, ¿no? Allá son maestros o no sé, pero los accidentes suceden, los accidentes pasan. Entonces se ocupa un calzado especial. También los soldados necesitan un calzado adecuado. Y muchos ejércitos en la historia de la humanidad fueron derrotados porque no tenían un calzado adecuado. ¿Cuántos han escuchado, porque no creo que la sepan, pero cuántos han escuchado de la batalla del Álamo? Hay una película, pues, se llama La batalla del Álamo, cuando el presidente Santana va al Álamo para defender la frontera y él tiene que ir desde la Ciudad de México caminando hasta la frontera, porque no había autobuses ni carros ni nada de ese tipo. Y nuestros soldados eran indios que vestían con guaraches. Y al cruzar la frontera en esa parte del desierto, crecen unas hierbas con unas espinas así de este tamaño. Y esas espinas mermaron al ejército y muchos murieron en el camino. Y al llegar, los que llegaron heridos y lastimados, perdimos la batalla del Álamo y perdimos esa frontera. Entonces, el calzado es importante, aunque parezca que no. Si vas a jugar fútbol, necesitas un calzado especial. Entonces, vamos al contexto. El apresto del Evangelio significa estar preparado y equipado para actuar. Lo que significa que tienes que vivir con el ánimo dispuesto y ser un instrumento para alcanzar al mundo. En el contexto militar, los zapatos de un soldado eran esenciales para mantener la firmeza en el terreno, lo que representa la necesidad de estar listos, firmes, también en la fe. Ok. Esta metáfora de que usa el apóstol Pablo del calzado del Evangelio invita a los creyentes a ser agentes de paz en sus interacciones diarias, llevando el mensaje de amor y de redención. No puedes ganar batallas si no estás comprometido. No puedes ganar batallas si no estás calzado. El Evangelio te da esa misma estabilidad. Es lo mismo que te mantiene firme durante un ataque al Evangelio de la paz. Cuando yo estaba en la primaria leímos una historia que se llama El reino por un clavo. ¿Quién se acuerda de esa historia? El reino por un clavo. Donde resulta que un reino estaba en una guerra y el rey manda a un soldado a pedir refuerzos a otro rey. Y el asunto era tan urgente que el soldado se monta en el caballo y va y le dice el herrero, le falta un clavo a la armadura. Y el soldado dijo, pero es que esto es apremiante, no me puedo esperar a que le pongas el clavo, me voy. Y se fue. Por no tener ese clavo en la armadura, el caballo perdió toda la armadura. Y el hombre no se quiso detener a poner la armadura, sino siguió. El caballo perdió la pata. El hombre tuvo que bajarse, matar al caballo y caminar. Y nunca llegó. Por la falta de un clavo se perdió la armadura. Por la falta de la armadura se perdió el caballo. Por la falta del caballo, el soldado no llegó a su destino. Y por la falta del soldado, se perdió la batalla. Y al perderse la batalla, se perdió la guerra. Y al perder la guerra, se perdió el rey. ¿Por un qué? Por un clavo.
Imagínate cuántos clavos nos faltan a nosotros en la vida. En resumen, por un simple clavo se puede perder un reino entero, hermanos. Por eso, como te calzas es vital, como te ciñes es vital, como te pongas la armadura es vital. Los soldados romanos entendían eso perfectamente. Por eso Pablo, cuando escribe, tiene en mente la sandalia romana que se llama caligae en griego, y en singular es caliga. Era esencial que el soldado, con todo el peso de su armadura, pues no se resbalara, tuviera una estabilidad firme, que la sandalia no se le rompiera, ¿sí? Y en el combate cuerpo a cuerpo, si te resbalas, te mueres, ¿no? Imagínate, ay, me resbalé porque estas chanclas, ¿no? Tenía que ser algo especial. Entonces, históricamente, el ejército romano realizaba marchas larguísimas por terrenos difíciles. El desgaste de la sandalia le costó miles de vidas. Si no estás firme en el suelo, no avanzas. Si no tienes firmeza, no puedes avanzar, hasta puedes retroceder. Y si retrocedes, te mata. Si te resbalas, te mata. Entonces, el calzado que menciona Pablo, como les dije, se llama caligae, en singular caliga. Es una obra maestra de infraestructura militar. O sea, no eran simples sandalias de paseo. ¿No lo puedes poner aquí, por favor? Vamos a ver si ponemos aquí las caligas. ¿Cómo se llama? Caligae. Pues vamos a ver, caliga. O sea, no eran simples sandalias de descanso, hermanos. No eran sandalias para pasear, para veranear. Eran una obra maestra de ingeniería militar diseñadas para que un legionario pudiera marchar 30 kilómetros al día sin que sus pies se rindieran. ¿Ya lo pusimos? Nada más darle la imagen, 2 clics y luego darle acá en F4 para que le pongas duplicar. Es F4 o F5. Bien, les digo, hermanos, en lo que nos la ponen allí. El material principal era cuero curtido, como baquelita. Los caligae estaban hechas casi en su totalidad de cuero de vaca o de buey. Lo interesante es que la parte superior solía cortarse de una sola pieza de cuero, la cual se perforaba para crear una red de correas que se ataban hasta el tobillo o la parte baja de la espinilla. ¿Ya lo tenemos? ¿Cuántas imágenes tiene ahí? ¿Aquí? ¿Una o 3? Bueno, ¿aquí cuántas tenemos? Ok, pueden poner la que sigue. Y la otra. ¿Ya las vieron, hermanos? Ese era el caliga, las calidades. La suela era multicapa. A diferencia de un zapato moderno, la suela de caliga se componía de varias capas de cuero superpuestas. Generalmente eran 3 capas las que llevaban. Esto le daba una rigidez y protección brutal contra el terreno irregular, contra espinas, contra carbones encendidos o rocas afiladas. Luego tenían tacos de hierro. O sea que los tacos de fútbol ya no se habían inventado los romanos. Esa es la característica más famosa. Se le conoce como el clavi, los tacos de hierro. En la capa inferior de la suela se incrustaban entre 80 y 100 tachuelas de hierro llamadas clavi. Imagínense, ¿no? Proporcionaban tracción como zapatos de fútbol para que no te resbales. Evitaban que el cuero se desgastara rápido, porque el que estaba tocando eran las tachuelas. Y en combate servían para pisotear al enemigo y destrozarlo. La desventaja es que eran pésimas para caminar sobre el mármol o sobre superficies lisas, porque los soldados se resbalaban, o sea, era por fierro lo que pisaban. Pero en el terreno regular era una obra maestra. El diseño también era aireado. Aunque parecen botas, su diseño abierto no era estético, no era para que se vieran bonitas, sino para evitar ampollas. El pie se mantenía fresco, el pie se mantenía seco y también para prevenir infecciones. Cuando había marchas largas y tenían que atravesar por el agua,
entonces el agua se queda en las botas. Y como este es abierto, rápido salía en pie. Y muchos ejércitos perdieron porque sus pies de sus soldados se les infectaban. Entonces, este asunto, hermanos, es una obra maestra que el Imperio Romano realizó. Un dato curioso, ¿cuántos se acuerdan del emperador? Un emperador romano que se llama Calígula. ¿Y cómo se llamaba la sandalia? El apresto, calzado. Caligae o Caliga. Entonces, el nombre del emperador Calígula nació por los zapatos. Porque cuando él era niñito, acompañaba a su papá a las campañas militares y él usaba una versión miniatura de las Caligae. Y a los soldados, con un toque de humor, le decían botitas, que en el idioma griego es Calígula, ¿no? El diminutivo de Caliga, Calígula, botitas. Entonces, cada vez que usted escuche el nombre de Calígula, usted sabe que estaban diciendo como botitas. Ahora, hace 2000 años, hermanos, no existían las minas explosivas como las que hoy hay y que todavía en nuestra región de Tierra Caliente existe. Acabo de ir a Europa el 7 de marzo, y todavía escuchando a los hermanos que estaban platicando, me dijo, pastor, nosotros íbamos a ir a cortar limón y nos dimos una vuelta, no me acuerdo para qué, y luego pasó un señor de la moto. Y luego cuando pasó el señor de la moto escuchamos la explosión, hizo una mina. Si no hubiera sido porque nos desviamos un poco, nosotros nos hubiera tocado la mina. Entonces todavía nuestros hermanos están batallando porque los ponen en el campo abierto, los ponen donde cosechan los limones y todavía hay accidentes, aunque las noticias no nos digan, están pasando situaciones así. Bueno, hace 2000 años no existía eso. Pablo no sabía nada de eso, como lo que pasa hoy. Pero tenían trampas para los pies. Claro, cavaban hoyos, colocaban estacas de madera afiladas y les untaban veneno y las cubrían con maleza. Si un soldado se lastimaba el pie, quedaba fuera de combate, ya no avanzaba y se diezmaba el ejército. Las sandalias romanas estaban diseñadas con clavos en la suela para poder evitar esas puntas, para que no fueran penetrados sus pies. ¿Sí? No eran cómodas, pero te mantenías el pie seguro. Y Pablo hace el paralelo en Efesios 6:15 cuando dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio. La idea es estar equipados para avanzar y conquistar, no solo para detener el ataque, sino para avanzar. Entonces, muchos creen que este versículo se refiere solo a predicar, hermanos, citando Romanos 10:15, pero en Efesios 6 estamos hablando de guerra. Estar calzados en el Evangelio de la paz significa mantener una postura firme mientras el diablo te ataca. Mientras el diablo viene, mientras el mal te golpea, mantente firme en el Evangelio de la paz. En lo que tú has creído. Como dice 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe. Necesitamos que nuestros pies estén listos para los golpes de la vida. Si nos movemos, es hacia adelante y no para atrás. Ahora, hermanos, cuando dice el Evangelio de la paz con Dios es nuestra fuerza. ¿Estamos escuchando? Estar en paz con Dios significa que Dios no es nuestro enemigo. Él es nuestra fuerza. Él es nuestro benefactor. Él es nuestro vencedor. ¿Cuántos se acuerdan cuando Pedro le cortó la oreja a Malco? ¿Por qué Pedro fue tan valiente en ese momento si solía ser un cobarde? Porque Cristo estaba a su lado. Se engañó porque estaba el maestro, ¿no? Así como nos pasa de repente a algunos. Tú y yo somos invencibles porque Cristo está de nuestro lado. Si dudas eso, serás vulnerable y el diablo te atacará. Con Cristo no hay nada que temer. Él es el vencedor de vencedores. Y nada puede separarnos de su amor. Dice la Biblia, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo
presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios le dijo a Gedeón, esos 32,000 soldados que traes son muchos. Al final se quedó solo con 300. ¿Cómo le hizo para elegir a los 300? Por la manera en cómo bebían el agua. Los que bajaban la cabeza al río y se distraían, y los otros que llevaban el agua y se mantenían alertas, ¿no? Eso significa estar firmes, estar alerta. En esta ocasión Dios prefirió la calidad que la cantidad, ¿no? Claro que no son cosas que van una en contra de la otra, pero en esa ocasión Dios prefirió calidad. Estar firmes. Hermano, no sirve de nada, escúchame, tener el mejor calzado. No sirve de nada tener las mejores sandalias, que las tengas bien amarradas, bien sujetas, si las piernas que las sostienen tiemblan por falta de convicción. Si nos ponemos técnicos, las epístolas de Pablo utiliza el imperativo, la orden, estad firmes, manténganse firmes. Del griego estéquete, son exhortaciones directas a no moverte, a mantenerte en alerta, y él las usa de 7 a 8 veces de manera muy marcada. Y no es coincidencia para Pablo que un cristiano que no está firme es un soldado que caerá en la batalla. Nosotros no ocupamos, hermanos, soldados creyentes que se disfracen de soldados. Necesitamos creyentes que tomen la armadura como una extensión del reino. Pero para eso necesitas estar bien cimentado, tener buenas bases. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué cantas? ¿Por qué adoras? ¿Por qué tienes que leer la Biblia? ¿Por qué tienes un pastor? Tienes que estar bien cimentado. Saber lo que hago, por qué lo hago, para qué lo hago. Saber quién soy yo y saber quién es Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo sé bien en quién he creído. Pero mira, Pablo, ¿qué es Jesús? No es de nuestra religión, no se sujeta a los sacerdotes. Y Pablo dice, yo sé quién es Jesús. Yo sé quién he creído. Entonces vamos a ver el mapa de las certezas, de las firmezas que Pablo habla en sus cartas, que debe ser el fundamento sobre el cual debes pararte. Primero a los Corintios 16:13, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. ¿Viste que aquí dice que no le vayas a la América? ¿No? ¿Sí lo tienes? Otra vez, vamos a leer. Fíjese. Velad, estar firmes, no le vayas a la América y esforzados. ¿Qué dice? Portaos varonilmente. ¿No dice así? Bueno, es un chascarrillo. El enfoque aquí, la firmeza, es cuestión de identidad y madurez. Seas un cristiano maduro y tengas identidad, entonces vas a tener firmeza y estabilidad. El llamado es a no ser niños espirituales que se asustan por cualquier cosa, sino a ser guerreros en la fe. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El enfoque aquí, la firmeza es contra el legalismo. Pablo dice, no dejen que nadie les vuelva a poner cadenas de reglas humanas. Que nadie te juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta, porque Cristo nos ha hecho libres. Que nadie te diga, pues los cristianos no deben de hacer esto, pues los cristianos no deben de hacer aquello. ¿Quién te dijo que no? A los cristianos no nos prohíben nada. ¿Sí nos prohíben nada? Contésteme. No sé, pastor Pierre. No estás firme, no sabes nada, no tienes estabilidad, tienes firmeza. A los cristianos no nos prohíben nada, dice ahí, a todo me es lícito. Todo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me va a edificar. Hay cosas que me van a perjudicar. Y por eso no las hacemos, porque no me convienen, porque no agradan a Dios, porque no las necesito. Entonces, Efesios 6, 11, 13 y 14 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes.
Aquí habla de la guerra espiritual como estamos hablando. Filipenses 4:1 dice, así que hermanos míos y deseados, estad así, firmes en el Señor, amados. Está diciendo que la firmeza es parte de tu relación que tengas con Dios. ¿Cuánto tiempo oras a la semana? Es más, ¿cuánto tiempo oras al día? ¿Cuántas veces vas a intimar con el Padre, a tener intimidad, a orar, a agradecerle, a tener comunión con Él? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia, reflexionando? Ayer la hermana Patti me encargó que les diera un tema a los jóvenes sobre la vida devocional. Y me impacta ver que hay jóvenes que no oran ni 15 minutos al día. Pues, ¿cómo estamos? ¿Por qué? Porque cuando me levanto, gracias, cuando almuerzo, gracias, cuando como, gracias, cuando ceno, gracias, y cuando me duermo, gracias, pues sí son 15 minutos. Pero no, que no tienen una cita, una hora donde puedan ellos orar. Es importante tu relación personal. No te la va a dar el pastor, no te la va a dar la iglesia, no te la van a dar los cantos cuando tú vengas y te hinques al altar. No te lo va a dar eso. Te lo va a dar una relación tuya y Dios. Cuando tú cierras los ojos, cierras la puerta y oras al Señor, el Señor te escuchará y tu relación con Él crecerá. Según de Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estás firmes en retener la doctrina que habéis aprendido. Fíjate que el enfoque de firmeza tiene que ver con la doctrina, con la buena enseñanza, porque hoy hay muchos predicadores, hay muchos videos de YouTube que enseñan tantas cosas que no son la doctrina de Jesús. Si tú le quieres creer a alguien, no me creas a mí, créele a Jesús, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Resulta ahora que hay gente que está diciendo que Jehová es un Dios que la regó, que hizo muchas maldades, y que el Dios Padre, que se llama Abba, es un Dios azul. Él mandó a su Hijo Jesús. Por eso Jesús nunca llamó a Jehová, nunca citó a Jehová. Siempre dijo, mi Padre que está en los cielos. Bueno, y entonces la gente que tiene poca doctrina dice, wow, sí es cierto, es verdad. No, fíjate las veces que Jesús mencionó al Padre y está hablando de Jehová del Antiguo Testamento. Pero hay gente que le gusta andar buscando cosas y andar buscando misterios y autoproclamarse el descubridor. Y todos los demás somos unos tontos porque solamente Él descubrió la verdad. No, Jesús es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que la firmeza está en la doctrina que recibes, en la enseñanza que recibes. La doctrina es el ancla intelectual y teológica que te mantiene en el camino. Génesis 4:12 dice, Colosenses 4:12, para que estés firmes, perfectos y plenamente convencidos de todo lo que Dios quiere. O sea, la firmeza del cristiano está en la voluntad de Dios. Señor, se le cayó el de que a la señora. ¿Me estás bendiciendo? ¿Me lo quedo, Señor? La voluntad de Dios es de iglesia, Señor. ¿No? Entonces la firmeza tiene que ver en la voluntad de Dios. Estar seguro de que Dios quiere que estés donde estés. Estar seguro de que Dios quiere que digas lo que vas a decir. Estar seguro de que Dios quiere que hagas lo que vas a hacer. Esa es firmeza. Ahora, ¿por qué tanta insistencia de Pablo en estar firmes, mantenerse firmes? Estar firmes totalmente. Porque Pablo sabía que el enemigo no siempre usa la fuerza bruta. Él usa la erosión. Si no estás firme, escucha, la duda te carcome. Si no estás firme, el pecado te seduce. Si no estás firme, el cansancio te hace renunciar. ¿Para qué vas a la iglesia? Mira cómo estás, cansadito. Mejor quédate aquí en la casa. Necesitas venir a la casa de Dios y Él te dará descanso. Por eso Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Esa es la verdadera suela de hierro del cristiano que me mantiene anclado en el camino de la fe. No es una opinión, no es un yo creo,
No es un me parece, es una certeza absoluta de quién es el Señor. ¿Por qué me sacó de donde yo andaba? ¿Por qué ya no creo lo que antes creía? ¿Por qué ahora soy cristiano? ¿Por qué ahora me dicen aleluya? Porque yo sé en quién he creído. Es la certeza absoluta, es esa ancla, ¿no? Esas son las verdaderas suelas de hierro, las tachuelas de hierro del cristiano, que te mantienen en el suelo del mundo, aunque el mundo quiera empujarte, quiera tirarte y aunque el diablo quiera lanzarte. Por eso bien dijo Pablo su secreto para mantenerse firme después de que peleó tantas batallas, sufrió naufragios, sufrió azotes, estuvo en prisiones. Dijo, yo sé en quién creí. Y esa es la diferencia entre los cristianos que caen y los cristianos que se mantienen. Esa es la diferencia del cristiano que enfrenta una crisis y se mantiene firme al cristiano que enfrenta una crisis y se va de la iglesia. La convicción de saber, ¿verdad? La certeza absoluta de saber en quién creyó. El soldado conoce a su capitán. No se mueve de su puesto si el capitán no lo ordena. El cristiano nos mantenemos firmes detrás del capitán que es Cristo. Entonces la firmeza es importante, hermanos. Los árboles más altos suelen tener raíces más profundas. Acabo de ver en el Facebook, me declaro pecador, hermano. Acabo de ver en el Facebook, hermanos, que unos científicos hicieron un experimento donde querían recrear el Edén. ¿Alguien lo vio? Qué bueno que no me sean a mí cuando predique, ya usted no se lo sabe, yo se lo cuento como si fuera nuevo. Y ellos querían recrear el Edén, hicieron unos, ¿cómo se llaman estos? Para guardar la vegetación, ¿cómo se llaman? Invernaderos. Unos invernaderos, unos domos, y plantaron toda especie de árboles frutales con un clima tropical, donde no tuviera frío, donde no hubiera calor, donde tuviera suficiente humedad y agua. Y ellos vieron crecer esos árboles, dar fruto, pero al poco tiempo los árboles se caían. Dicen, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se caen? Porque los árboles estaban tan protegidos que los árboles nunca habían enfrentado el viento. ¿Escuchas? Y cuando el viento empieza a mover el árbol desde pequeño, el árbol se agarra y sus raíces se mantienen firmes. Y mientras el árbol va creciendo, ocupa más fuerza y más estabilidad y sus raíces más se extienden. Entonces no preguntes por qué el viento te golpea, por qué Dios permite problemas, por qué Dios permite cosas en tu vida. Porque es para que eches raíces, es para que te mantengas firme. En medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio del dolor, mantente firme. La firmeza es el antídoto contra los vientos de doctrina. Y también dice la Biblia, hermanos, que nos mantengamos firmes. Efesios 4:14, por favor. Que no seamos como niños llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Sí lo dice así? ¿Puede leerlo, por favor? 1, 2, 3. No tener el apresto de la salvación, no tener ese calzado que tiene tachos, que te mantienen unido al terreno, es como ser una hoja seca. Una hoja seca nomás la sopla el viento y se mueve. Cualquier tendencia ideológica lo mueve. Cualquier creencia lo mueve. Cualquier falsa profecía lo mueve. Cualquier predicador lo mueve. Y hay gente que como le encanta ver en YouTube predicadores. Y sabe que hay menú a la carta, ¿no? Usted prende YouTube y dice, quiero ver una predicación del desánimo. ¿Por qué ando desánimo? Y lo ve. Ahora quiero ver una predicación de servir al Señor porque el Señor me dijo que yo lo voy a hacer. No. No es un menú a la carta, no. Usted es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, cuando tus pies están bien calzados con el apresto del Evangelio, estás clavado en la verdad. Y no importa cuán fuerte son la duda, la doctrina, la estratagema del mundo, la crítica, la falsa enseñanza, si sabes en quién has creído, tu centro de gravedad no se moverá.
Y también dice Judas 1:12, ¿no? Estos son manchas en vuestros ágapes, nubes sin agua, llevadas de acá para allá con los vientos. Es una imagen poderosa, pero también es una imagen aterradora. Nubes sin agua tienen la apariencia de que son nubes, tienen la apariencia de utilidad, pero están vacías, no tienen peso y por eso el viento las lleva por donde quiere. El soldado bien cimentado, al contrario de la nube, tiene un peso espiritual. Es el peso del conocimiento profundo de la palabra de Dios y su relación con Cristo. Y es lo que le da estabilidad. Su conocimiento produce estabilidad. Quiero orar por ti, hermano, si en esta amable está de pie. La batalla espiritual es una batalla de resistencia, no una prueba de velocidad. El enemigo no siempre busca matarte de un golpe. A veces solo quiere que te resbales, que dudes, que pierdas el gozo. ¿Estás escuchando? Que pierdas el equilibrio, que te lastimen los pies y que no puedas seguir caminando. Pero debes de calzarte y cimentarte en la roca que es Cristo Jesús. No importa si en el pasado has fallado o si tu armadura tiene grietas. Quizá tu armadura está desgastada y no sabes cómo renovarla. Bueno, no te rindas tan pronto. No te entregues al enemigo. No te rindas sin luchar, porque la victoria está en Cristo. Y tu victoria está a la vuelta de la esquina. Camina en el poder de Cristo y en la unción de Cristo. Cierra tus ojos.